Televisa presenta. El cuidado paliativo es un abordaje holístico de atención médica que se enfoca en el tratamiento del dolor y los síntomas, así como en mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias cuando afrontan problemas de orden físico, psicológico, social o espiritual inherentes a una enfermedad grave y una expectativa de vida limitada. ¿Quieres conocer más del tema? Vámonos al consultorio. Casa Pacífica presenta. Bienvenidos a tu consultorio, está aquí, qué gusto saludarlos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa sumamente especial. Como bien vieron, nos acompaña Casa Pacífica. Nos visita la doctora Regina Espinosa, ella es directora médica de Casa Pacífica, para platicarnos acerca de los cuidados paliativos y el dolor crónico. Sobre todo, qué es Casa Pacífica y el dolor, que hoy en día se está viviendo mucho con enfermedades tales como autoinmunes. Entonces hay que aprovechar que el día de hoy nos visita la doctora y ponerle a su disposición, claro, el WhatsApp que aparecerá durante la emisión del programa para que nos haga llegar cada una de sus preguntas, dudas, inquietudes, y también recordarles que estamos totalmente en vivo a través de YouTube. ¿Quieren conocer más acerca de Casa Pacífica? Veámoslo. Casa Pacífica abrió sus puertas en noviembre de 2023 bajo un concepto único en el país y América Latina, donde se brinda atención a pacientes de cualquier edad que se encuentren en momentos difíciles y críticos de salud, como cáncer en diferentes etapas o enfermedades crónicas, degenerativas, situaciones de crisis, entre otras. Es una estancia clínica que centra su atención en el tratamiento del dolor y cuidados paliativos para pacientes que sufren enfermedades catastróficas. Divide sus servicios en consulta externa, internamiento para control de crisis o acompañamiento de fases terminales. Se otorga atención especializada con profesionales de la salud capacitados en dichos procesos. Cuenta con otros servicios que buscan complementar la atención de los pacientes residentes de la casa o externos. Casa Pacífica está diseñada para ser un refugio de paz y serenidad, donde cada persona es atendida por personal médico con respeto, amor y el apoyo necesario para vivir sus últimos días en armonía. Conozcamos más de sus servicios. Ya se encuentra con nosotros la doctora, así que démosle la bienvenida. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por tenernos aquí con ustedes. Y vamos a comentar de la mano de Casa Pacífica y su alta especialidad, que si bien es anestesiología y también es algóloga, ¿no? Creo que es sumamente importante ir de la mano, porque si bien Casa Pacífica nace de esta situación en particular, del dolor crónico de los pacientes. Sí, así es. Bueno, mi especialidad de base es anestesia. Yo estudié anestesiología y después me derivé a la clínica del dolor o algología, como le llamamos. Y finalmente hice una especialidad de medicina paliativa para poder darle atención a estos pacientes que en un inicio, bueno, las clínicas del dolor nacen con la anestesia, nacen en las salas de recuperación, porque después de alguna cirugía que quedaban con dolor, etcétera, los pacientes se iban tratando en esas salas, ¿no?, de recuperación, de cuidados postoperatorios o postanestésicos. Entonces, la clínica del dolor básicamente nace de esa necesidad de atención y luego se deriva a atender dolor crónico, no nada más el postoperatorio o el agudo que está en ese momento, sino que se trata de ampliar el servicio y se da la atención a pacientes que tienen dolor crónico, como no necesariamente recién operados o posoperados que quedaron con alguna secuela, o enfermedades varias, ¿no?, como lumbalgias crónicas, dolores de rodilla, cefaleas, enfermedades como artritis reumatoide que tienen una cronicidad más avanzada. Cualquiera puede decir, bueno, en cualquier situación se puede dar un dolor crónico, y fue la algología que fue desarrollando esas técnicas para poder abordar estos padecimientos. Y finalmente, es muy común llegar a pensar que los pacientes oncológicos o con cáncer tienen dolor. Es de los síntomas con mayor estadística en estos pacientes. Entonces, también ahí fueron los algólogos que empezaron a tratar este tipo de problemas, pero
al pasar del tiempo, pues se dan cuenta que no es solo el dolor el síntoma que ataca a estos pacientes. Hay otros síntomas que están perpetuando un problema que no los deja estar relativamente cómodos. No nada más la enfermedad en sí, sino también, por ejemplo, náusea, crisis convulsivas, sangrados, depresiones, y todo eso hace un conjunto de malestares que al paciente lo llevan a una condición de una calidad de vida cada vez más baja. Entonces la medicina paliativa fue desarrollando estas aptitudes, escalas y manejos para poderle dar atención no solo al dolor, sino a todos estos síntomas que no dejan que el paciente pues mejore, ¿no? Y a veces si tú tratas de darle una mejoría a todos estos síntomas, el paciente al sentirse mejor puede decidir continuar con algún tratamiento, que cuando te sientas mal no quieres nada, no es que no quieran tratarse, es que si se sienten mal no quieren ni levantarse, no quieren comer, no quieren escuchar a nadie, es algo natural, yo creo que es algo natural, pero si tú lo puedes tratar y el paciente no se siente tan mal, pues dice, bueno, voy a ir a tal vez quimioterapia, radioterapia o cualquier otra enfermedad de la que estén pasando, ¿no? Es decir, cuidados paliativos se refiere a no solamente tratar la enfermedad, sino todo el ambiente que lo rodea. Y estamos hablando tanto el tema psicológico como clínico, o solamente las manifestaciones en nuestro organismo, como por ejemplo una náusea, un dolor de cabeza, algo ya propio de nuestra funcionalidad. Así es propio de la funcionalidad orgánica, pero también, bueno, yo no trato el tema psicológico, pero sí puedo detectar con algunas escalas que tenemos para utilizar en los pacientes, qué paciente está requiriendo esa atención y poder derivársela a un experto en este manejo. Por eso en Casa Pacífica, por ejemplo, sí tenemos la atención de un psicólogo, y hay otra parte muy importante que al paciente hay que tomarla en cuenta porque es muy parte de su ser, como la espiritualidad. Entonces, si yo no lo trato, porque yo no trato eso, tener la delicadeza de darnos cuenta que ese paciente está requiriendo esa atención que toda su vida ha tenido y ahorita no la está teniendo porque está en una situación vulnerable y él no puede acudir a su continuidad espiritual, y pues tratar de derivarlo o pedir que venga alguien de su creencia, pues, a que lo acompañe. Pero básicamente la medicina paliativa trata síntomas propios de una enfermedad que está lastimando al paciente en muchos sentidos. Y que sobre todo va a disminuir su calidad de vida, y que como profesionales de la salud buscamos tener esa calidad de vida y poderle brindar, mejor dicho, al paciente, ¿no? Que creo que es el objetivo principal. De hecho, ahora ya le llaman más bien soporte para la calidad de vida, que está muy largo el nombre, pero finalmente pues es tratar de darles ese soporte y ese confort a las personas que están pasando por una enfermedad muy difícil de tratar, y también, por supuesto, a las familias que alrededor de ellos pues se lastiman, pues también la familia tiende a sufrir junto con el enfermo. Es algo que no se puede separar. O sea, tú no puedes separar que a la esposa de alguien que tiene una enfermedad terminal no le afecte. Afecta terriblemente, y también a ellos se les da cierto acompañamiento, ¿no? Y también ahí dentro de Casa Pacífica es donde incluye no solamente al paciente, sino también a las familias para que lo acompañen en esta etapa difícil, y que también nace de esa necesidad de hacerlo íntegro, que es una parte sumamente importante y que suele ser complicado porque a lo mejor el hospital no me lo permite, mi casa no me lo permite, y Casa Pacífica está adaptada para todas las necesidades que vaya la redundancia necesiten. Sí, claro, ha sido difícil porque estos espacios pues no se habían destinado tan afínmente como lo estamos haciendo ahorita. Yo sé que muchas personas están tratando de hacer un esfuerzo para dar este tipo de atención. Hay otros lugares en el resto de la República que están buscando dar este tipo de atención. Nacen en los hospitales y de repente la opción de la casa suena muy fantasiosa, pero no es tan fácil ir a todas las casas de todos los pacientes con todos los medicamentos y los insumos médicos necesarios que se requieren para atender a alguien. Y bueno, finalmente la casa a veces no podemos adaptarla por completo a alguien. Entonces sí necesitamos esos espacios donde Casa Pacífica busca
pues cubrirlos a todos, ¿no? Algo que viene completamente a innovar aquí a Hermosillo, Sonora, es algo de primer nivel. Las instalaciones están increíbles. Yo que he ido a visitarlos, de verdad, todos los espacios dignos, ¿no? Para pacientes, tanto familiares como el paciente. Y hablando de enfermedades, vámonos ahora del lado de su especialidad, doctora. Creemos que solamente es cáncer, pero como bien lo mencionó, no solo es el cáncer, sino una persona puede presentar dolor, que es un dolor continuo o prolongado que le impide tener esa calidad de vida. También puede asistir ahí a Casa Pacífica. Claro que sí. Bueno, les platiqué la historia del cáncer para darles una idea de cómo nació, ¿no? Y se le dio más apertura porque la estadística es increíble y estamos en una línea contra el tiempo. Pero hay pacientes que no tienen una enfermedad de terminalidad, por ejemplo, las personas que tienen una lumbalgia crónica por alguna situación. Bueno, generalmente las lumbalgias a veces tienen un factor genético y hay otros que tienen factores predisponentes como peso, trabajo, etcétera, que supongo que esos son temas muy específicos, pero finalmente hay muchas personas que tienen un dolor lumbar de difícil control y claro que pueden ir a atenderse. Ahí tenemos un consultorio de consulta externa para poder evaluar la situación y posterior a eso hacer algún procedimiento. O hay personas que me dicen, es que no me puedo levantar y a veces hay que ponerles medicamento controlado, estarlos vigilando. O sea, no es algo que tú en una consulta y en 15 minutos puedas desaparecer de un problema que tienen cargando años, ¿no? Otro ejemplo son las enfermedades autoinmunes como espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, que llega en un momento que el dolor ya no es tan fácil modificar. Y que no, sí, claro, y que no puedes medicarlos eternamente con los mismos analgésicos que dañan el riñón, que dañan el tubo digestivo, porque ya no tienen esa capacidad los pacientes de ingerirlo. Y hay otras como las que estás mencionando, que son las de sistema neurológico, sistema nervioso central o sistema neurológico, como Parkinson, personas que tienen esclerosis múltiple, personas que tienen Alzheimer, demencias, que llegan a un momento que para la familia es una cosa súper difícil de cuidar. Entonces nosotros debemos prepararnos para poder darles esa atención, ¿no? Obviamente no es un hospital como para que podamos sacar algunos problemas, pero sí tenemos muy buena relación con todos los hospitales para poder referir a un paciente cuando se está agravando. Excelente. Que no es la misma que estar en casa y ver que tu familiar que tiene un deterioro neurológico está empeorando. ¿Cómo le haces para poderle traducir al médico y poderle dar seguimiento? Es algo difícil, pero en Casa Pacífica se puede advertir un poquito antes ese problema y poderlo platicar ya de médico a médico sin que la familia se tenga que hacer responsable. Lo que pasa es que hemos como normalizado que la familia se vuelva todólogo, sí, ¿no? Y es cansado para ellos. Es terrible porque sí. Aunque yo sé que eso lo hacen con todo el corazón, pero cuando tienen que hacerse administradores médicos es muy difícil saber cuándo se van a acabar el medicamento, cuándo se van a acabar los pañales, cuándo se va a acabar la comida, cuántos familiares vienen a ayudar, que a veces pues no puedes atenderlos y uno sigue siendo familiar y los quieres atender como invitados, ¿no? Aunque todo el mundo vaya con la intención de ayudar, uno en su casa quiere sentarlos y darles café y darles galletas. Es bien difícil y no tuviera que ser. Entonces en Casa Pacífica la intención es darles un espacio para que los familiares vuelvan a ser familiares, atiendan a sus conocidos, amigos y compañeros, etcétera, en una situación de plática y no de ayúdame, ¿no? Claro. Esa es la intención. E incluso ahí en Casa Pacífica tienen hasta esta cafetería que pueden muy cómodamente, de verdad es increíble. Por ahí vieron ciertas imágenes, pero cuéntenos cuáles son esos espacios, doctora, que tienen todo bien adaptado. Y también otra pregunta es que, claro, cuentan con el personal adecuado, porque veía ahí yo unas escaleras enormes, pero realmente los pacientes ingresan por otro lado apto, ¿no? Sí, no, los pacientes que no tienen movilidad, por ejemplo, estamos hablando de muchos diagnósticos y a lo mejor son temas muy técnicos, pero de verdad que cualquier familia que tenga a alguien en casa que tenga poca movilidad o nula movilidad o en situación de cama, saben la dificultad
que tienen para poder darle atención a sus familiares. Es muy difícil. Entonces, ese tipo de personas que tienen alguna situación o condición clínica, no vamos a hablar de pacientes, vamos a hablar de condiciones clínicas, podemos bien recibirlos en Casa Pacífica para ayudarles, ¿no? Estas situaciones de inmovilidad, tú ves esas escaleras y dices, no, pues ¿por dónde lo voy a meter? Hay una bahía que está por la parte posterior con una entrada amplia para que puedan entrar camillas en caso de que lo lleven en ambulancia o en algún carro de traslado, ¿no? Tenemos también un elevador que está por la parte baja, que es básicamente el primer piso, y tiene entrada directa en unas puertas de vidrio que van directo al elevador y pueden subirlo a donde sea posible. Entonces, el edificio se divide en primero, segundo y tercer nivel. En el tercer nivel, en la parte posterior, por donde les digo que entran las ambulancias, tenemos un cuarto de estabilización. Entonces, si tú tienes alguna duda de que tu paciente está bien o mal o más o menos antes de llegar a alguna habitación, digo, a menos que hablen y digan, quiero irme directo a la habitación, pues se les ofrece la habitación. Pero en ese espacio de estabilización se hace una revisión del paciente y se evalúa qué puedes hacer con el paciente, si hay necesidad de ponerle canalizarlo pues y ponerle algún medicamento por la vena, algún suerito, darle algún medicamento tomado o simplemente si la familia entró en crisis. Por ejemplo, ya no puedo más y entró en síndrome de burnout el familiar, que es cuando el familiar truena porque pasa. Bueno, pues la intención es que tengan ahí al paciente y se contenga a la familia. Entonces también tenemos un espacio de un auditorio muy lindo, pero el auditorio es una sala de usos múltiples donde se pueden dar desde terapias de rehabilitación física hasta situaciones de este tipo, ¿no? Reuniones familiares, tal vez algún tipo de reunión espiritual, clases de yoga, etcétera, ¿no? Con esa intención, porque a veces la familia es muy grande y no la puedes tener en un espacio chiquito o no la puedes tener cerca del familiar para evitar esa incomodidad de estarlo hablando de cerca. Y como bien decías, finalmente, pues la cafetería, independientemente de que sea un espacio de alimentación, pues es donde a veces el paciente puede ir a refugiarse para desconectarse sí, un poco, ¿no? Sí, porque la vista es bien linda y a lo mejor al familiar simplemente tener ese momento le ayuda para poder reiniciarse y volver a ese cuadro que realmente no es nada lindo. O sea, las instalaciones y todo las hicimos pensando justamente en que es un momento muy pesado para el paciente y el familiar. Entonces, lo más agradable que tú le puedas volver el momento, vale la pena, ¿no? Claro. Entonces, por eso es tan valioso. Tan valioso mencionarlo, ¿no? Que claro. Obviamente, pues no deja de ser una cafetería, es un área de alimentación, pero la vista y lo que te ofrece de estar tranquilo y relajado, sí, hasta nosotros mismos, doctora, que andamos buscando ir por un cafecito para podernos desconectar, pensar cómodamente y demás. Pero bueno, es momento de irnos a una pequeña pausa, no te despegues porque continuamos con más información de la mano de nuestros amigos de Casa Pacífica. Recordarte que el día de hoy nos acompaña la doctora Regina Espinosa. Ella es experta en dolor crónico para que nos hagas llegar cada una de sus preguntas. Nos vamos a una pausa y continuamos con más. Casa Pacífica. Continuamos. Casa Pacífica. Regresamos. De la mano de Casa Pacífica platicando con la doctora acerca de los cuidados paliativos y el dolor crónico. Pero doctora, seguramente una de las preguntas más frecuentes que las personas se hacen es que si ese uso de medicamento que estoy utilizando para el dolor, ¿hasta dónde me puede perjudicar si lo uso de manera prolongada? Porque si bien le tememos al medicamento, pero también le tememos a lo mejor a hacer cosas correctas que nos lleven a un buen estilo de vida, ¿no? Entonces, como que le tienen cierto temor a los medicamentos y dicen, no, es que no es por mucho tiempo. Sí, bueno, el tema del tiempo va de la mano con el diagnóstico, es decir, si tienes una enfermedad que va a acompañarte toda tu vida, pues no le puedes decir al paciente, ay, no, ya no puedes tomar nada, ¿no? Entonces, lo que mencionaban al inicio de que es algo holístico tiene mucho sentido porque, por supuesto que los pacientes se van a beneficiar increíblemente de una buena dieta, de una terapia psicológica,
de una relajación real, que a veces no viene muy de la mano, o bueno, ya serían cuestiones específicas de cada paciente, pero ese tema donde todo se vaya integrando vale la pena. Y así mi trabajo de dar algún medicamento que funcione es mucho más sencillo, porque entiendo que cuando tienen mucho tiempo tomando lo mismo y no tienen respuesta, por supuesto que me ven con... Ajá, y quisieran que el tratamiento farmacológico que yo les voy a dar tenga un efecto de inmediato. Yo también quisiera, mágico. Por supuesto que yo también soy la primera que quisiera decirles, tómese esto y ya no va a necesitar nunca nada más en la vida, por supuesto. Sin embargo, no es fácil traducirlo siempre en la consulta. Hay que ser muy honestos y decirles, bueno, yo le voy a dar esto, pero vamos a durar N cantidad de tiempo buscando la manera de que ese dolor que tiene tanto tiempo, porque también depende, si tiene mucho tiempo, yo les explico siempre que los medicamentos los vamos a utilizar como diferentes herramientas, sobre todo si son hombres que trabajan en temas de ingeniería, lo entienden más fácil mala la palabra, más bien se familiarizan mejor, ¿no? Entonces menciono que hay medicamentos de uso como parches, que yo les digo que son como una aplanadora, pero la aplanadora, si les encuentra una piedra en el camino, a ella no le importa, no es una mano de chango, ¿no? Una retroexcavadora. Para eso se necesitan inyecciones o pastillas de acción rápida, como una mano de chango, para que vaya y quite la piedra. Entonces, el ser humano va a tener dolores, el que tiene un dolor crónico, va a tener un dolor crónico de manera constante, pero también va a tener dolores agudos derivados de la misma enfermedad o por otra cosa, porque están vivos, porque... Y todos tenemos dolores. Claro, y a veces el simple hecho de que un fármaco le haya logrado disminuir el dolor, por supuesto que empiezan a tener una vida que no habían tenido, y eso es muy bonito, pero empieza el familiar. Dígale que no se vaya a portar mal. Oye, pues si hace años que no se levanta el pobre, pues déjalo. O sea, si le pasa algo en el inter, pues él sabe que le va a doler, que lo va a pagar, básicamente. Pero es muy lindo que el paciente tenga una buena respuesta, aunque duela un poco. Ya vamos a saber cómo le vamos a quitar ese dolor. Depende también qué tanto tolere esa persona y qué tan apegado esté al tratamiento, porque si es alguien que toma un tratamiento y se pierde, se va a molestar porque le duele eventualmente. Como finalmente, para terminar con este tema de los tratamientos, en esta situación tenemos que tener mucha paciencia para que el paciente esté siempre con nosotros. Así es, el dolor nunca se va a ir por completo y ellos tienen que tener mucha confianza con uno, de poder llamar y decirle, me volvió a doler, y no desesperarse. Digo, ya suficientemente incómodo es tener dolor crónico como para estarse desesperando cada que pase una molestia de esas, ¿no? Y estos tipos de tratamientos, doctora, no son dependientes o no disminuyen su efecto. Digo, ustedes como especialistas, claro, son expertos en este tema, pero muchas veces a lo mejor el uso prolongado como crónico, sí, tienen que ir cambiando y métodos, estrategias. No es una regla, pero sí se generan algunas situaciones físicas que se llama, por ejemplo, la tolerancia, ¿no? Y esa tolerancia al medicamento lleva a un límite y por supuesto que hay que cambiar a otro, y a eso le llamamos un tratamiento de rotación de tratamiento. Pero hay que buscarlo, ¿no? Y hay que medirlo, monitorizarlo y acompañar al paciente. No puedes decirle, ay, pues ni modo, no, o sea, hay que buscar la manera de cómo ayudarle, ¿no? Claro. Al paciente. Y hablando de esas maneras, algo creo que bien importante es el cuidar también de nuestro bienestar, y en Casa Pacífica claramente lo tratan, hablando de terapia psicológica, nutricional y demás, pero qué tan efectivos es esto de los abrazos, del acompañamiento, de estar con el paciente, porque si bien a lo mejor estamos hablando de dolor, pero este tipo de circunstancias también te pueden mejorar un poquito eso, ¿no? Pues yo creo que eso es algo súper importante para todo el mundo. Ajá, o sea, no le vamos a restar nada de importancia a lo que la familia te puede aportar, pero sí está bien ir acompañados de una terapia psicológica, dependiendo de cómo se sienta el paciente. Si él no está cómodo con su familia de algún modo, pues hay que trabajarlo, pero de seguro quiere estar con la familia, de seguro sí quiere hacerlo. Que no sepamos cómo dirigirnos, ese es un tema que se puede tratar y se puede dirigir al área de psicología, pero sí E incluso funciona. hay pacientes que no está en ellos, ¿no? Esa respuesta, esa reacción, porque el mismo dolor, pero pueden hasta tener alucinaciones, ¿no?
No, claro, por supuesto que sí. Estos efectos sí, que... Claro que sí tienen ese conflicto. En el tema del dolor, hacemos terapias farmacológicas y terapias de intervención. Damos medicamentos que, por supuesto, hasta un punto son medicamentos controlados que tienen efectos adversos. Y hacemos procedimientos de intervención como bloqueos, infiltraciones, etcétera, para poder disminuir el dolor. Entonces, vamos en una situación de picos y valles buscando la manera de disminuir este dolor crónico y todo lo que lo acompaña, alteraciones emocionales, alteraciones psicológicas, se tienen que tratar. Porque a veces el estar en un estrés constante no ayuda a que todo lo que estamos haciendo de picarle, darle medicamentos, hospitalizarlo, tenga su efecto al 100%. Entonces, esta evaluación psicológica y espiritual sí es muy necesaria, pero lo hace un experto, ¿no? Claro, y importante mencionarlo que no es solamente para pacientes que están en una enfermedad terminal, ¿no? No, cero, ¿no? El dolor crónico, de hecho hace poco salió un artículo, vamos a ponernos un poquito más intensos con el tema, pero salió un artículo muy interesante donde se midió cómo se activan algunas zonas en el cerebro con personas que tienen un dolor crónico a personas que tienen dolor agudo. Y salieron diferentes zonas, lo que quiere decir que el dolor crónico es una enfermedad en sí, es una enfermedad y ya se reconoce por sistemas de salud que es una enfermedad, no es algo que se inventó y a veces lo quieren medir tomando los signos, pero el paciente que tiene dolor crónico, sus signos vitales ya están estables, no lo vas a ver ahí. Básicamente al paciente hay que creerle. O sea, se le cree y lo vas acompañando con estas terapias que estamos mencionando, farmacológicas, de intervención de mínima invasión y todo lo demás que lo ha lastimado, pues hay que derivarlo a quien tenga el expertise, claro. Comentó un punto sumamente importante, ¿no? En palabras a lo mejor muy coloquiales, pero el no tirarlos al loco, porque realmente no sabemos qué es lo que hay adentro, ¿no? Por eso me surgieron bastantes dudas, doctora, pero lo platicamos ahorita después del corte, que todavía continuamos con más información importante y estamos bien pendientes por acá de cada una de sus preguntas. Nos vamos a una pausa. Claro que sí. Casa Pacífica. Continuamos. Casa Pacífica. Regresamos. Doctora, platicábamos acerca del dolor crónico y es que muchas veces decimos, ay, ahorita se te quita, ay, tirándolos al loco, ¿no? Una palabra que mencionamos mucho, pero es una realidad y creo que no hay que evitarlo, evadirlo. Ahorita nos mencionaba, ya es considerada como tal una enfermedad y hay que atacarla y accionar, claro. Sí, yo me topo mucho, digo, supongo que por alguna razón hacen toman esa actitud de no tomar en cuenta el dolor crónico de la gente desde algún familiar, uno mismo a veces ya se va a pasar, no le hagas caso y se te va a pasar, pero supongo que es por varios factores, entre que te da miedo, saber que hay algo más, etcétera, 1000 razones. Pero por eso les mencionaba ahorita que no hay que desesperarse, o sea, son situaciones que eventualmente se van a estar presentando y hay escalas, les mencionaba las escalas que aunque suenen muy técnico, simplemente nos sirven para medir algo y decir, bueno, tienes dolor y a veces a la gente le molesta, del 1 al 10, ay, tengo 100, bueno, 10 pues, o sea, es solo para poder traducirnos entre tú y yo, porque hay que tomar en cuenta que yo ese dolor nunca lo voy a poder medir. ¿Y cómo lo hacen ustedes como especialistas? Pues no lo pueden medir, o sea, entonces como no puedes medir del 1 al 10, y si tú me dices 10, yo te creo. Okay. Y es el máximo, o si lo quieres poner del 1 al 100, no importa la escala, pues tú dale el valor que tú quieras, pero el paciente te va a poner la vara y ahí tú tienes que aprender a tratar al paciente. Ahora, también tengo este tema que los pacientes a veces están incómodos porque su médico de cabecera, que les ve esa enfermedad que los llevó a tener dolor, como que no les quitan el dolor. Y les digo, es que por algo les menciono que esa es una enfermedad que yo voy a ver. Ese doctor te está tratando de ayudar en tu enfermedad con ese tratamiento y créeme que se quiebran la cabeza todos buscando lo mejor para cada uno de sus pacientes. Pero el tema del dolor es otra consulta, es otra evaluación, es otra situación clínica en la que tienes que poner todo tu esfuerzo que el doctor ya puso para su especialidad. Y de verdad que es de reconocerse que
busquen la manera de disminuir el dolor en una sola consulta, o sea, porque al final les dicen, ay, por cierto, doctor, y no se me ha quitado el dolor de la lumbar o de la neuropatía. Ah, bueno, tómate esto y ve a la clínica del dolor. Entonces yo creo que es importante saber que la clínica del dolor, así como busca tratar el dolor como una entidad per se, solita, también es un gran apoyo para las otras especialidades, para que todos los demás médicos de cualquier especialidad, ortopedistas, cirujanos, oncólogos, puedan hacer su trabajo de manera libre y cómodamente y dejen el tema del dolor a que no sea un problema más para ellos. Y esa es la intención de ofertarles este servicio a ellos. Gracias a Dios ya es más común que tengamos esta pues como relación de laboral, ¿no? De envío y manejo de pacientes zapatero a sus zapatos, en ¿no? conjunto. Sí, claro, porque antes, pobrecitos, yo entiendo que tenían yo creo normal pensar que cualquier doctor te puede quitar cualquier dolor. Pero no, realmente es bueno que ya se haya dividido un poquito esa situación y lo envíen a donde pueda ser enviado para tratar esos dolores que no son nada fáciles, pues. Claro, y que incluso puede haber recaídas que son muy frecuentes, ¿no? Claro. En este tipo de situaciones. Sí. Y hablar de un dolor tanto crónico como a lo mejor agudo, momentáneo, eso hace que yo no sea capaz de, y eso es algo que también nos desespera como seres humanos, sobre todo madres de familia, personas que están en el área laboral, que dicen, es que no puedo del dolor, o sea, no soy capaz, o estoy haciendo algo más lento, o disminuí mi efectividad, mi producción, todo este tema por el dolor simplemente, ¿verdad? Sí, así es. Gran parte de la calidad de vida que llevaban las personas con un dolor crónico disminuye por imagínate estar todo el día sintiendo algo feo, que por supuesto que eso te hace evitar momentos agradables y ni se hable de trabajar porque pues no puedes ni con las actividades básicas. ¿Qué me dices de algo más que requiera mayor esfuerzo, ¿no? Doctora, ¿y en Casa Pacífica reciben a pacientes, tanto niños, adultos, o van más enfocados a alguna población en específica? No, sí, se reciben. Por supuesto que los pacientes pediátricos son bien recibidos. He tenido algunos pacientes pediátricos ahí. Sin embargo, entiendo yo que el tema de dolor pediátrico todavía no se desarrolla tanto, pero sí, yo en mi especialidad, cuando me formé en dolor y cuidados paliativos, me formé de manera fuerte en el área de dolor y cuidados paliativos pediátricos, así que no están excluidos, con mucho gusto. Si hay alguna mamá que tiene algún niño con un dolor de difícil control, se pueden acercar. La situación es un poco más delicada por el tema de, pues de que los papás tienen que canalizar esta situación, y ahí sí también perfecto cabe este tema de que hay que tener mucha paciencia porque imagínense en niños, ¿no? Se te rompe el corazón ahí. Claro, hablar de niños es delicado, pero también invitarlos a que acudan a Casa Pacífica porque ahí pueden tener el tratamiento correcto y sobre todo evitar el tener este tipo de dolores, ¿no? Algo bien importante es que ellos son expertos en cuidados paliativos y harán todo lo posible por mejorar el bienestar del paciente. De hecho, esa es la misión de Casa Pacífica. Sí, así es. De hecho, tenemos colaboración ya con algunos pediatras que están formados en términos de cuidados paliativos. Por si tienen alguna duda, sí tenemos personas que nos acompañan en esta situación del paciente pediátrico, sí hay. Perfecto, pues ahí está para que acudan a Casa Pacífica y también preguntarle, doctora, los horarios. No sé si por ahí trabajen de lunes a domingo, más o menos como... Sí, bueno, tenemos el consultorio de lunes a sábado, tenemos un consultorio de nutrición, uno de psicología y el mío. Tenemos el consultorio de lunes a sábado en horario normal, ¿no? Los sábados termina la consulta a la 1 de la tarde, pero el área de hospitalización o internamiento están 24/7. En el tema operativo de administración, para poder llamar y pedir información, sí les sugiero que lo hagan como en un horario de consulta, que es de lunes a sábado, de lunes a viernes hasta las 7 de la tarde,
8 creo que todavía están atendiendo. Y el sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con mucho gusto se les puede atender en cuestiones administrativas, pero todo lo demás está en funcionamiento 24/7. Si, por ejemplo, sale por ahí alguna urgencia, porque muchas veces estamos en casa con el paciente crítico y ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Pueden recurrir a ustedes? Claro que sí. Sin ningún y problema. pueden llamar al mismo teléfono, que es el 6621-230214, para que avisen, vamos para allá y estar relativamente atentos, pues, o sea, de recibirlos en esta área de estabilización y todo. Perfecto. O pueden llegar directo, claro que sí, pero nada como avisar antes. Para estar preparados. Sí, vaya, claro, ¿no? eso es mucho mejor que te agarren de sorpresa en cualquier situación. Y también el tema aquí de el tiempo, porque a lo mejor creen que Casa Pacífica es entrar y ya no salgo. Yo creo que es importante aclarar también esa parte de, bueno, si entro también vamos a hacer todo lo posible por tener bienestar al paciente y puede que sea ambulatorio, que salga nuevamente y volver a entrar, ¿no? No es terminal, que ahí fallezca el paciente. Yo creo que es importante todo lo que platicamos en esta hora del término de la enfermedad y que hay crisis y picos y valles, es para que tengan una idea. Y yo creo que toda la gente ahorita que lo está viendo pueden estar pensando, ay, a mí me ha dolido así, y he tenido momentos donde me duele más y donde no me duele tanto. Entonces, en los momentos de crisis, de dolor, bienvenidos, con mucho gusto, pueden estar desde, o sea, horas, días, semanas, hasta el tiempo que ustedes requieran de atender esa etapa tan difícil de tratar. No hay un margen que te diga, uy, no, 2 semanas y te tienes que ir. Claro que no, porque el dolor es así. Y se van a volver su familia, doctora. Claro, pues sí, claro. Se van a volver su familia ya durante el acompañamiento. Creo que es importante como profesionales de la salud de ese seguimiento, ¿no? Y creo que usted como pilar importante. Bueno, pues gracias. Con mucho gusto, claro que sí, se apoyan lo que se puede y la intención es esa, que se sientan confortados y contenidos, ¿no? Claro, importante hacérselo saber a todo nuestro público, a toda nuestra audiencia, para que acuda y realmente no le tenga miedo a este tipo de detalles, ¿no? Muchas veces nos dejamos pasar o decimos, ay, el dolor mañana pasa, o incluso es pesado platicándote la anécdota de estos pacientes que tenemos en común, de que presentas esclerosis múltiple y que realmente pues es delicado cómo cuidarlo, y luego los hijos, la familia. Entonces creo que ahí pueden tener ese apoyo necesario. Sí, claro, la familia es un tema target muy importante y muy delicado, y sí es importante que ellos lo expresen. O sea, entiendo que la enfermedad los ha hecho estar molestos y fuertes en muchos sentidos, pero la intención es de que vean que hay un espacio donde pueden expresarlo. Claro, todo dentro de las reglas normales, sí, pues de social, no sé, pero independientemente de eso, el expresarlo y decir, ¿sabe qué, doctor? Yo estoy muy molesta porque no se le quita el dolor y necesito verla mejor porque a mí me lastima verlo así. Ya con eso dices, bueno, véngase para acá, vamos a platicar. O sea, entre más estresada te ve a ti como familiar, más estresado se siente el paciente. O sea, si el paciente te está viendo a ti que eres su pilar, que te desesperas, imagínate cómo se siente él quiere quedar bien contigo y tú con él, y es un cuento de nunca acabar. ¿No? Sí. Así es una pelea constante, pero bueno, pues ahí está, para que ustedes acudan, se informen correctamente. Casa Pacífica viene a innovar por completo, y de verdad también síguelos a través de sus redes sociales, ahí pueden ver un poco más acerca de estas grandes instalaciones con las que cuentan los mejores especialistas, ya lo sabe también por allá. Nos vamos a una pausa y continuamos con más acá en Tu Consultorio Está Aquí. Casa Pacífica. Continuamos. Casa Pacífica. Regresamos. Información tan valiosa que nos comparte el día de hoy la doctora, de la mano de nuestros amigos de Casa Pacífica, y nuevamente invitarlos a que acudan con los mejores especialistas y que pongan su salud como prioridad, porque si bien cada vez, gracias a la evidencia científica, a los estudios, a la tecnología, tenemos mejores herramientas, mejores medicamentos, mejores tratamientos para mejorar la calidad de vida de nosotros mismos. Entonces hay que hacerle caso a nuestras manifestaciones, hay que hacerle caso a esos dolores, pero hay que acudir con los expertos y no hacerle caso a lo que dice internet, redes sociales, y que tómate esto, tómate lo otro, y termina perjudicándome.
Pues yo creo que eso nos pasa a todos y sí, claro, con mucho gusto ahí si tienen alguna duda, prefiero que pongan una cita y aunque hayan leído algo en internet o algo, pues que lo expongan. Yo siempre les digo que en el consultorio pues yo no regaño a nadie, no es la intención, al contrario, prefiero que tengan la confianza de comentarme por lo que han pasado y qué les gusta hacer, qué les gusta, cómo les gusta sentirse, qué medicamento les hace sentir bien para poder ayudarles. No es el fin aquí decir, exigirles en hacer algo, sino guiarlos en una situación para que se sientan mejor. Si lo que nosotros hacemos no les ayuda mucho, bueno, pues también comentarlo para ver cómo les podemos ir ayudando. Pero sí, esa relación de yo te voy a decir, eso no está bien, tú... No, la orientación o incluso sí, hasta los puntos de vista, ¿no? Yo creo que como especialistas cada uno tendrá su punto de vista, su criterio y eso es importante, las opiniones, ¿no? Sí. Pero lo más importante es, como dicen, atenderse. Darle así al clavo, como dicen, el diagnóstico correcto para poder llevar el tratamiento correcto. Así es. Doctora, nutrióloga Karen Vázquez pregunta, por ejemplo, el tema del paracetamol y estos medicamentos que son del dolor, ¿se consideran en esta etapa del dolor crónico? Muy buena pregunta. Sí, así como hablamos de las escalas para poder medir del 1 al 10 cuánto te duele y cuánto tienes de náusea, todas esas escalas nos ayudan para ver qué te voy a dar de tratamiento, ¿no? Entonces, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, creó una escalera para poder tratar el dolor y en esa escalera nada más hablamos de 3 escalones, primero, segundo y tercer escalón. En el primero podemos utilizar medicamentos convencionales y analgésicos convencionales, paracetamol, ketorolaco, ibuprofeno, metamizol, todos los que se te ocurran, ¿no? Meloxicam, piroxicam, todos esos medicamentos se pueden utilizar en el primer escalón. Si no funciona, ya nos podemos ir a un segundo escalón, que en este segundo escalón aparecen ya los opioides débiles. ¿Cuáles son los opioides débiles? Básicamente para el dolor, el tramadol. Ahí podemos utilizar el tramadol a dosis bajitas y vas midiendo con el paciente qué tal le va. Y siempre dependiendo de cómo se siente él y qué afecciones orgánicas tiene, si puede utilizarlo o no puede utilizarlo. Y en el tercer escalón se utilizan ya los opioides potentes, que la base es la morfina. Arriba de la morfina existen muchos opioides que podemos utilizar. Asimismo, como el tema del dolor crónico fue tomando más auge o más espacio en el tema de la salud, se creó algo que se llama elevador. En lugar de, si ya llega un paciente que tiene mucho dolor y que tiene años con ese dolor, pues no vas a empezar de poco a poquito, a menos que él no quiera, y tomas el elevador y haces procedimientos como te había mencionado previamente, desde bloqueos hasta intervenciones ya de mínima invasión, que es meter agujas y utilizar otro tipo de tecnología como radiofrecuencia o algunas sustancias químicas para modular la capacidad que tiene el nervio de decir que te duela, la respuesta del nervio, así es. Entonces, para contestar la pregunta que está entre difícil e interesante, al paciente se le puede ofrecer esta escalera y sobre ella nos vamos, o sea, no es algo forzoso, pero sobre ella te das como una idea de cómo irle subiendo o bajando al paciente Qué interesante, porque si bien pues son medicamentos que están a nuestro alcance, a nuestro ¿no? día a día, y los consumimos y a lo mejor nosotros ni en cuenta, ¿no? Pero es importante considerarlos dentro de este panorama y de estas escalas que si bien nos comenta, me hizo mucho ruido el tema del tramadol y sobre todo que hay pacientes que refieren náuseas, vómito, es ahí donde ustedes también como especialistas entran, ¿no? Sí, claro, o sea, el dar un tratamiento, tú sabes que vas a tener tal vez un efecto adverso y lo importante que les mencionaba de la paciencia es eso. Por ejemplo, a veces yo les digo, por favor, ponga cita para tal día, pero si tiene algún efecto adverso, avise, venga, etcétera, o sea, manifieste su situación. Es muy difícil hacerlo y eso es importante que la audiencia lo sepa. A veces tratarlo por vía WhatsApp no es tan correcto porque ni lo estás viendo, generalmente te comunicas con alguna persona de la familia y digo, se puede hacer, pero ya que tengas un conocimiento del paciente un poquito más estrecho, pero
primera consulta que lo ves, a la segunda, híjole, es una responsabilidad que uno tiene que llevar. Entonces sí es importante al principio acudir y ya después tú vas a ir conociendo al paciente y vas a poder darle algún consejo vía WhatsApp, pero arreglarle el problema si no es tan sencillo. Claro, y también considerar el tema de que pues nosotros como profesionales de la salud también somos seres humanos, la familia la llevamos y todo y queremos dar lo mejor hacia ustedes, pero vía WhatsApp no nos lo permite, ¿no? Entonces es importante también el poder tener esa conciencia y mejor acudir con ustedes fácilmente. Sí, la verdad es que yo creo que hacía falta que tuviéramos estos espacios donde el paciente puede acudir con toda la familia y expresar la necesidad que se tiene. Y bueno, si habría que quedarse un ratito, porque tenemos un área de perfusiones muy interesante que a mí me pasa mucho. O sea, los pacientes que van a la consulta, a veces el puro traslado hace que les duela, pero también quedarse en casa les va a doler por algún movimiento, ¿no? Entonces, si llegan con dolor, se pueden pasar esa sala de perfusiones, ponerle un medicamento por algún tiempo, 1 hora, 2 horas, manejarles el dolor y ahora sí poder regresar a su casa de manera tranquila, ¿no? O puedes ver de experiencia propia cómo se manifiesta el dolor en ese paciente y cómo se pone, si se pone todo amarillo, si vomita, si se pone serio, si suda, todo eso es súper importante. Así es, pues ahí está una opción de primer nivel en Casa Pacífica. Doctora, recomendaciones finales, creo que es importante pues la invitación al público a que vaya y los visite. Sí, claro que sí, que vayan a atenderse y poderlo medir, evaluar, viendo directamente al paciente. Tanto con enfermedades terminales como aquellos que quieran nomás externo y también tratarse ese dolor. Dolor crónico, así es. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Pues ahí está información importante de la mano de nuestros amigos de Casa Pacífica, invitarlos a que pongan nuevamente su salud como prioridad este 2024. Si usted tiene algún dolor crónico, acuda con ellos. Es importante estar bien uno mismo para poder tener esa calidad de vida que nosotros buscamos y qué mejor que nos visiten, ya lo saben, por acá. En tu consultorio está aquí los mejores especialistas de todo Sonora para poderlos orientar e invitarlos a que realmente su salud sea su prioridad. Es momento ya de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero invitarlos a que sigan las redes sociales de Casa Pacífico, pero también sigan las redes sociales de Tu Consultorio Está Aquí. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Tu Consultorio TV. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias también, ya lo sabe, a Marine Puebla por el cuidado, tratamiento y color de mi cabello. Cuídense mucho y nosotros nos vemos todos los lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde con información importante para mejorar su salud. Si usted también tiene algún tema de interés, nos los puedes hacer llegar con toda confianza, ya sea a nuestras redes sociales o al WhatsApp que aparece en pantalla. Que tenga un extraordinario día, cuídese mucho y de verdad la mejor medicina es la prevención. Nos vemos. Casa Pacífica presentó